Muy bien, vamos a seguir con esta clase bajo la unidad, el desarrollo y la literatura cristiana. En la última clase estuvimos viendo dos desafíos que se presentaron ya para el primer siglo. Uno de ellos tiene que ver con las persecuciones que vinieron por el Imperio Romano. Algunos textos bíblicos que se presentaron como prueba profética de que estas persecuciones iban a venir y afectar, vamos a decir, en cuanto a la iglesia, ¿verdad? El ambiente espiritual. Por un lado, como estamos viendo aquí, porque vienen estas persecuciones. Y luego vimos además, el otro desafío fue los ataques por los falsos líderes. Y vimos algunos textos que están relacionados, ¿verdad?, en el aspecto profético, que iban a venir dentro de la iglesia algunos que iban a enseñar diferentes doctrinas, y estas doctrinas, por supuesto, iban a arrastrar a muchos que apostataran de la fe. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que cuando entre el segundo siglo, mientras la iglesia, ¿verdad?, está experimentando todas estas adversidades por el imperio y dentro de la iglesia, en el mundo romano, hermanos, líderes diligentes, escolares, teólogos, si queremos decirlo así de esa manera, eruditos en su tiempo, están tratando de combatir, ¿verdad?, contra el Imperio Romano y contra los ataques de la iglesia. Pero había unos que con todo corazón creo están haciendo eso. Había otros medios sospechosos, que aunque eran miembros de la iglesia, fueron bien influidos por lo que se llama el gnosticismo. El gnosticismo aparece ya en su definición precisa y concreta para el siglo II. No hay evidencia, ¿verdad?, que en el siglo I, en la época de la iglesia, cuando se estableció que existía el gnosticismo. El gnosticismo, más que todo, es una filosofía, vamos a decir, que afectó mucho a mediación, vamos a decir, del siglo II, 150 en adelante. Ya es cuando el gnosticismo, ¿verdad?, viene a tomar fuerza en la iglesia. Y cuando vemos este impacto que tuvo el gnosticismo, hermanos, vemos que la iglesia comenzó a cambiar sus conceptos en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la salvación, comenzó a cambiar sus conceptos y las prácticas, aún, ¿verdad?, de aquellos líderes que llamamos como obispos, ancianos o pastores, con ideas muy místicas, muy aparte, ¿verdad?, de lo que se había enseñado por los apóstoles de Jesucristo, o lo que conocemos nosotros como las obras literarias de autenticidad, las obras autoritativas. Yo voy a mencionar diferentes palabras. ¿A qué me refiero? A los 27 libros. Bueno, ¿dónde están los 27 libros? No hay una compilación. Entonces, ciertas iglesias, ciertos líderes tienen, ¿verdad?, algunas epístolas. Algunos de los libros del Evangelio de Jesucristo los tienen. Otras iglesias no lo tienen. Entonces, lo que comienza a acontecer, como vamos a ver de aquí en adelante, que escritores comienzan ellos mismos creyendo que son dotados del Espíritu Santo, creyendo que son inspirados por Dios a escribir sus propios evangelios, sus propias epístolas, sus propios libros de hechos. Y esto creó una tremenda confusión en la iglesia en el segundo siglo. Entonces tenemos que, lo que yo llamo, hermanos,
libros que flotaban, libros que andan ahí por donde quiera, ¿verdad? Que están en medio o mezclados en el sentido que están en las iglesias con los libros auténticos. Entonces, muchos líderes, muchos miembros de la iglesia, tomaban lo que hoy conocemos nosotros los libros auténticos, los tomaban igual con estos libros que yo llamo espurios o falsos, que no tienen el contenido significante del espíritu, ¿verdad? De la enseñanza de los libros que llamamos nosotros los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí están, y la iglesia no hacía a veces diferencia. Y lo que quiero hacer en esta parte del estudio es de entrar en lo que vamos a llamar, hermanos, la necesidad de un canon del Nuevo Testamento. Porque ya hay un canon del Antiguo Testamento que es la Septuaginta. La palabra canon es una palabra griega que viene del griego y quiere decir más que todo, hermanos, literalmente caña. Era una caña, una vara de medir que originalmente usaban, ¿verdad?, muchos para ciertos medimientos. Por lo tanto, vino a significar después la palabra canon una regla o una norma. Cuando se aplica a la literatura bíblica, fue en los primeros 2 o 3 siglos, precisamente en el siglo III por Orígenes, vino a significar el proceso, vino a significar la norma, vino a significar la manera que se determinó correctamente el autor de las varias obras literarias y cómo estos libros, estas obras eran divinamente inspiradas. Entonces, ya para los tiempos de Orígenes, ¿qué están pensando? En el 250 después de Jesús. Orígenes está pensando, tenemos que tener un canon. Tenemos que saber cuáles son los libros auténticos inspirados por Dios. Y la primera regla, ¿verdad?, que se estableció tiene que ser por aquellos que Jesús escogió. Tiene que ser por aquellos del primer siglo, quienes habían recibido, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo y estaban dotados, ¿verdad?, con ese aspecto milagroso de conocer toda la verdad. Entonces, fue de allí en adelante que comienza, ¿verdad?, ese proceso gradual de canonizar, hacer una lista de obras que se puedan considerar divinamente inspiradas. En diferencia al gran número de evangelios, epístolas, obras, hechos de apóstoles que se estaban escribiendo más o menos, como dije, al principio del siglo II. Era necesario entonces tener un canon para que se hiciera la diferencia de los libros que vienen de Dios y los libros que solamente son comentarios o, como dije hace un momento, obras espurias de hombres. Entonces fue urgente tener un canon de las obras literarias escritas divinamente por apóstoles o escritores del Nuevo Testamento o del primer siglo que se dedicaron, ¿verdad?, a enseñar y a escribir en cuanto a la obras de Jesucristo. Ok, noten ustedes, hermanos, ahí en la pantalla, ahí están los diferentes lugares donde se encontraban los diferentes manuscritos, las obras literarias en el Imperio Romano. Hay varias obras literarias en Roma, en Grecia, en Asia, en Siria, en Jerusalén y en Egipto, pero ninguna para el siglo II y casi la mayoría del siglo III no tienen un libro, un canon, no tienen la compilación.
Más que todo, todas estas áreas tienen obras literarias. Y noten que puse allí generalmente obras literarias cristianas. Quiero referirme que aparte que hay cartas auténticas, hay cartas también que, hay obras que, espurias, falsas. Pero la iglesia no hace diferencia. Hay obras literarias por todo el Imperio Romano, pero no hay un canon. Entonces vemos lo importante, hermanos, que vamos a ver ahora. Lo que digo yo es la transmisión de los documentos auténticos. Cómo se transmitieron y cómo, no vamos a entrar en detalle cómo se escribieron o el contenido, ese es otro estudio. Lo que vamos a ver aquí, que lo que sí sabemos, que todos los documentos, primero, eran inspirados si eran por la mano o la enseñanza de los apóstoles o sus escritores. Sabemos, en segundo lugar, que los documentos se escribieron en diferentes lugares y se hicieron copias. Y tercero, que los documentos inspirados a veces eran o fueron rechazados. Ok, primero, todo lo que se hablaba y todo lo que se escribía, se enseñaba por los apóstoles, fue y es considerado como inspirado de Dios. Inspiración de Dios quiere decir que Dios directamente dio milagrosamente a la mente de escritores la habilidad para escribir su voluntad. Entonces no es nomás de comenzar a escribir algo, ¿verdad?, porque me siento bien espiritual. Era cuestión de que Dios le dio, ¿verdad?, a ellos esa habilidad milagrosa. Otra vez, lo que se revelaba, lo que venía en visiones, lo que se transmitía a los apóstoles de diferente manera, se consideraba y se debe de considerar como inspirado por Dios. Entonces, no enseñaron por su propia cuenta. Y ya hemos hablado un poco de esto en otra clase anterior, en Juan capítulo 14, verso 26, Juan capítulo 15, verso 26, y el Evangelio según Juan capítulo 16, verso 13, donde se habla que los apóstoles se les iba a enviar ¿qué? El Espíritu Santo, y les iba a dar ¿qué? Perfecta memoria, perfecta enseñanza, perfecto testimonio. En otras palabras, lo que ellos iban a transmitir, enseñar, hablar, escribir, era divinamente, directamente, de origen divino. Los evangelios y las epístolas fueron escritas de diferentes lugares, en diferentes tiempos, a diferentes destinaciones. Por eso, hermanos, tenemos 1 Corintios y 2 Corintios, ¿estaría dónde? En la ciudad de Corinto. No hago un examen haciendo esa pregunta, pero ¿dónde estaba la epístola de 1 Corintios? Porque ya van a saber que es en Corinto. La epístola a los Efesios, ¿dónde está? En Éfeso, ¿verdad? De los Colosenses, en Colosa. La epístola a los Romanos, ¿dónde está? Allá en Roma. Entonces, hermanos, vemos que diferentes epístolas, diferentes obras literarias auténticas comienzan a escribirse en el primer siglo y se van a diferentes destinaciones. Lo que debemos de entender es que mientras la epístola a los romanos está en Roma, los hermanos de Jerusalén no tienen esa epístola. Los hermanos de la ciudad de Éfeso, Colosa, no tienen esa epístola. Se llevó tiempo para hacer copias, porque hay evidencias por ciertos padres apostólicos que ciertas epístolas, ¿verdad?,
que había en Roma eran de Asia. Entonces estaban haciendo copias. Y es lo que vemos en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 7 al 9. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9 y el versículo 16. Estas cartas, estas obras auténticas se enviaban a personas o iglesias, a personas en particular o a iglesias, y ellos, por supuesto, hacían copias de ellas. Ahora, no sé si he mencionado, a veces me van a escuchar decir padres apostólicos. Padres apostólicos son aquellos que con toda probabilidad fueron discípulos de los apóstoles. Padres de la iglesia, ya pueden ser estos que acabo de mencionar, o todo aquel líder, teólogo, que fue miembro de la iglesia, escritor, maestro en las diferentes escuelas de predicación del segundo, tercer y cuarto siglo, hasta el siglo, vamos a decir, 5, se les puede llamar padres de la iglesia. Pero cuando digo padres apostólicos ya es específico, más específico. A veces uso escritores eclesiásticos. Esos son todos. Escritores eclesiásticos, escritores de la iglesia. Pueden ser los padres apostólicos como pueden ser los padres de la iglesia. A veces digo yo escritores apostólicos. ¿Ven la diferencia? Escritores apostólicos es diferente a escritores eclesiásticos. Quiero que escuchen estas frases, hermanos, porque yo las uso mucho y parece que a veces pensamos que es la misma cosa. No, hay algunas diferencias. A veces me refiero a ese grupo pequeño que fueron discípulos de los apóstoles. A veces me refiero a todos aquellos que eran líderes de la iglesia después del primer siglo o después de los apóstoles. Ahora, los padres apostólicos como Clemente de Roma, creo que Clemente de Roma se menciona en Filipenses capítulo 4, verso 3, ese es el mismo. Clemente de Roma, Ignacio, Bernabé, Policarpo, Papías, nos dejaron, hermanos, una lista bien interesante de escrituras, de libros que ellos tenían de los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Y ellos citan muchos textos. Entonces sabemos que existían estas epístolas originales con toda probabilidad. Y de ahí estaban haciendo copias para otro lugar. Y de ahí hacían sus comentarios estos padres apostólicos. Y ellos, hermanos, hacen referencia que estos libros de los cuales ellos tenían allí en su mano, leyendo y dando comentario, eran inspirados. Entonces tenemos, vamos a decir, la evidencia de primera mano de los discípulos de los apóstoles que ellos vieron esos documentos y nos dejaron a nosotros, ¿verdad?, algunas de sus escrituras. Pero aunque había, hermanos, estos comentaristas, y después vamos a hablar de las escrituras de estos padres apostólicos. Aunque había, hermanos, estos padres apostólicos, estos escritores apostólicos, dedicándose a escribir, ¿verdad?, las verdades de aquellos manuscritos auténticos, otros estaban escribiendo algunas obras bien interesantes. ¿Se recuerdan ustedes que Jesucristo había hablado de falsos profetas? Pedro habló de falsos profetas, de herejes. Entonces lo que vamos a ver aquí va a ser, hermanos, cómo las herejías comenzaron a surgir en el segundo siglo. Otra vez, era bien fácil, era difícil de combatirlas, porque no había libros auténticos compilados.
lo que tenían los escritores apostólicos era algunos manuscritos de los cuales ellos podían usar. Pero noten ustedes la influencia de las herejías. La influencia de las herejías. Vamos a hablar de varios herejes. Y brevemente les voy a dar a ustedes algunas características de sus enseñanzas. Primero tenemos a Basílides, año 117 a 138 después de Cristo. Noten ustedes, ¿qué es esta época? Es la época donde comienza ¿qué? El gnosticismo. Y es interesante, con la entrada fuerte del gnosticismo, también entran ¿qué? Las herejías. Lo que sabemos de Basílides, hermanos, es que fue uno de los grandes líderes en Alejandría, de la iglesia en Alejandría, que estaba tomando bastante fuerza. Algunos puntos interesantes, ¿estamos listos? Características de las herejías de Basílides. Número 1, la primera herejía. Negó que Cristo sufriera en la cruz. Decía que era imposible que Dios sufra. Dios no puede sufrir. El que sufrió allá fue Jesús, pero no Cristo. Ya comienza a hacer una diferencia, ¿verdad? Acuérdense que el concepto de Cristo siempre mantuvo su significado de ¿qué? Divinidad. Dios no puede sufrir, pero Jesús, el humano, con su cuerpo humano, sí sufría. Hizo esa diferencia. Número 2, se basaba en el pensamiento gnóstico que alguien con características divinas, hermanos, no puede experimentar, disfrutar lo material. Y tengan eso en mente, porque el gnosticismo vino a tomar dos rumbos, vamos a decir. Uno es, siendo que tenemos el Espíritu Divino, pero tenemos la carne, podemos nosotros hacer todo lo que la carne quiera y no le hacemos nada al Espíritu. Y luego había, hermanos, la otra, ¿verdad? Pensamiento gnóstico, que realmente, ¿verdad? Siendo Jesucristo o los cristianos, pero especialmente Jesucristo, tenía características divinas, por lo tanto no puede sufrir, no puede gozar, no puede experimentar las cosas de esta tierra. Entonces ponían a Jesús como con un cuerpo, pero no era cuerpo. Interesante. Con un cuerpo, pero no era cuerpo. Ok. Número 3. Simón de Cirene. Enseñaba Basílides. Realmente fue quien se crucificó en la cruz. Simón de Cirene realmente fue el crucificado y no Jesús. Ustedes saben, en Lucas capítulo 23, verso 26, se le obligó a Simón, ¿se acuerdan? Que se llevara la cruz de Jesucristo. Dicen que cuando tomó la cruz de Jesucristo, porque Jesucristo se quedó ahí, obligaron a Simón, que ahí hubo un milagro, según Basílides. Hubo un milagro, ahora Simón es ¿quién? Jesús. No el Cristo, es Jesús. Otra vez, una tremenda confusión ahí, y mucha gente creía eso. Pero ¿qué quiere hacer, hermanos, Basílides? Quiere quitar el aspecto, ¿verdad? Divino, ¿verdad? Que Jesús no fue divino en su aspecto, que en su forma humana. Pero más que todo está tratando de hacer ver, hermanos, que Jesús realmente no el Cristo, que hay dos diferencias aquí, que Jesús no es o no fue divino. Él, hermanos, algo interesante que él hacía siempre para persuadir a la gente, es decir, las Escrituras dicen esto. Dicen las Escrituras. Entonces, lo que él enseñaba en su concepto gnóstico
siempre lo apoyaba con el hecho de decir que dicen las Escrituras. Yo creo que dicen las Escrituras, tal vez las que tenía él, pero no todas. Sí dicen las Escrituras que Simón tomó la cruz, pero su comentario, su explicación, por supuesto, es gnóstica, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo en la cruz dice, ¿verdad?, que está sufriendo, tiene sed y todo esto. Pero su comentario gnóstico, que no es Dios el que está en la cruz, ese es comentario, esa es enseñanza. Eso no dice la Escritura. La gente no podía hacer la diferencia entre lo que dice la Escritura y el comentario. Un problema de hoy en día todavía. Porque hay hermanos poderosos, fuertes, de muchos años, que dicen, así dice la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios es lo que yo leo con mis propios ojos y está escrito allí. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo interpreto, entonces ya tengo que ser un poco más humilde. Pero esta es mi interpretación. Y muchos dicen, muchos parece que no hay diferencia cuando leen. Aquí dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, así dice la palabra de Dios, que cuando allí Pablo fue allá y esto y el otro es el menos de los apóstoles y realmente no era el apóstol. Así dice la palabra de Dios. Bueno, eso no dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer una diferencia entre el comentario, interpretación y lo que dice la palabra de Dios. Problema de hoy en día todavía. Ok, Basílides. Como los otros herejes, hermanos, eran fuertes, educados, la gente los respetaba, venían de un nivel, un estatus económico, educacional bien elevado y pues eran de mucha importancia. Y comenzó el concepto, ¿verdad?, que nadie puede recibir todo eso si no es divinamente apoyado por Dios. Luego tenemos, noten ustedes, a Valentín. Valentín, 130 a 165 después de Jesús. Si ustedes en sus estudios ven otras fechas diferentes, no se escandalicen, hermanos. Esas son mis fechas, por mis investigaciones. Cada persona, cada comentarista, cada investigador tiene sus propias maneras de investigar. Esas fechas, por supuesto, son flexibles. Valentín, líder de Roma. Algunas de sus características, número 1, él mezclaba ideas cristianas con especulaciones griegas y orientales. Bien estudiado, hermanos, en las ideas, costumbres, filosofías de los griegos y bien adepto. ¿Saben la palabra adepto? Bien adepto a los misterios orientales, las prácticas y conocimientos orientales. Entonces ya se está mezclando, ¿qué, hermanos? Lo oriental, lo místico de lo oriental, las ideas filosóficas de los griegos se está mezclando y todo esto da a lo que hoy llamamos, lo que se llamó después, ¿verdad?, en el siglo III, el gnosticismo. El gnosticismo es la combinación de misterios orientales y sus prácticas y creencias con las filosofías de los griegos, se mezcla y ahora tenemos lo que se llama, ¿qué? El gnosticismo. Comienza a mediación del siglo II, ya para el siglo III, hermanos, está en su fuerza. Número 2, escribe su propio evangelio de verdad. Yo no sé, si no, bueno, creo que sé, pero no sé si es lo que él pensaba. Creo que él no estaba satisfecho, hermanos, que los evangelios, los libros del evangelio de Jesús, no hablaban nada en los conceptos del gnosticismo
o los conceptos orientales y filosóficos de los griegos. Entonces él se puso a escribir, ¿verdad?, su propio evangelio. Y más, la gente lo veía como inspirado de Dios. Y si alguien le dice a la persona, tú eres inspirado de Dios, tú vienes de Dios, tú eres de Dios, entonces lo que él habla y escribe tiene que ser de Dios. Y lo cree y lo acepta. Y ahora dice, yo voy a escribir esto. Mi conocimiento me lleva a escribir esto en cuanto a las cosas, ¿verdad?, del Evangelio de Jesús. Se llamó el Evangelio de verdad, basado en su propio conocimiento y experiencia. Más que todo, es lo que él experimentaba y cómo Dios lo vino a influir. Y por supuesto, era todo un tipo de gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento, un tipo de conocimiento, otra vez, de la mezcla de los misterios orientales y las filosofías griegas. Cuando escuchen ustedes la palabra gnosis, tengan eso en mente. Número 3, creía que el hombre se puede caracterizar por espíritu, por lo psíquico y lo material. Bueno, esto es algo interesante. No me voy a quedar mucho en lo psíquico porque no es como nosotros creemos lo psíquico. Porque muchas veces dice que lo psíquico es el alma. Y bueno, si así lo creemos, lo psíquico es el alma, está bien, pero así no lo usaba Valentín. Lo espiritual, según él decía, que era capaz de pleno conocimiento. Entonces, para él, hermanos, el hombre es compuesto, ¿verdad?, de esas tres características. Lo espiritual es el aspecto espiritual del hombre que tiene la capacidad de pleno conocimiento. Pleno conocimiento, otra vez pleno de plero. Fue bien famoso el gnosticismo, que no vamos a poder entrar mucho en ello. El pleroma, lo pleno de recibir todo completo de Dios para poder unirse, ser parte de Dios en la eternidad. Nadie puede llegar a Dios si no es por el pleroma, que eran emanaciones, niveles de conocimiento, y luego, después de tantos niveles, ¿qué llega? Una relación perfecta con Dios. Algo de los ministerios orientales, hermanos. Entonces, parece ser, hermanos, que un tipo de estos conceptos estaban influyendo mucho la iglesia de Colosa, porque allí, ¿verdad?, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo que nadie os engañe por medio de ¿qué? Ángeles, como diciendo, ¿verdad?, que tienen mucho conocimiento y capacidad para llegar a Dios. Y había ciertas prácticas de tortura del cuerpo y sufrimiento del cuerpo. Entre más uno deja lo material, deja lo espiritual que se llene de ¿qué? Del pleroma. Ese es el gnosticismo. Tal vez Pablo, hermano, estaba hablando de eso. Que nadie nos engañe por medio de ángeles, y que podemos llegar, ¿verdad?, a la plenitud de Dios por medio de esas emanaciones. Ya para el segundo siglo, hermanos, ya hay estos niveles, y los cristianos decían, tú estás en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Cuando llegues, yo no sé a cuántos niveles, parece que había 10, había diferentes maneras de contarlo. Cuando llegas a cierto nivel, ahora sí ya eres bien espiritual, ya eres casi como Dios. Bueno, eso yo nunca lo he leído en el Nuevo Testamento. Entonces, Valentín, hermanos, tenía también el concepto del aspecto psíquico, capaz de tener fe y cierto grado de salvación. Entonces, el alma, para decirlo así, ¿verdad?, el alma, lo psíquico puede llegar a tener tanta fe. Y con esta fe tenía tanta salvación. Como decir, si tú tienes 50% de fe,
o para decir algo bíblico, hombres de poca fe, vamos a decir 50%. Entonces tienes 50% de salvación. Yo estaba usando porcentajes para entender el concepto. Había grados. Tienes tanta fe, tienes tanta salvación. Si tienes este nivel de fe, pues tienes este nivel de salvación. Es que la persona nunca estaba salva completamente hasta cuando llegaba ¿a qué? A un psíquico completo. Y venía por el conocimiento del pleroma del Espíritu. ¡Qué tremenda confusión, hermano! No quiero entrar mucho al gnosticismo, tienen que ustedes leerlo. Y si van a ser como yo, van a tener que tomar como 3 o 4 asignaturas en una universidad, porque está lleno de información de qué es el gnosticismo. Y luego lo material. Lo material no tiene capacidad de conocimiento ni salvación. Bueno, ok. No sé, y esto no se estudia aquí. Esto es nomás, hermanos, para que ustedes piensen. Y si difieren a mí, no hay ningún problema. Por lo que yo entiendo, Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, o 25 en adelante, habla que la creación gime y la creación se hace contraste, la creación no animada, de la creación animada, que son los hijos de Dios. Entonces hace la creación y los hijos de Dios. Y dice Pablo que la creación gime a ser ¿qué? Transformada como los hijos de Dios. Yo no sé. Lo que sí sé que el cuerpo material se va a transformar. Ya hemos hablado brevemente de eso. En cuanto a lo inanimado, pues no sé qué va a hacer Dios. Creo yo 100% que se va a deshacer todo con fuego. Todo fuego. Pero el fuego no desintegra, sino cambia de una forma a otra, científicamente hablando. Y yo no sé si Dios va a usar el fuego para purificar todo esto y cambiarlo a algo espiritual. Yo no sé. Uno me han criticado que soy espiritualista en ese sentido, que el mundo está espiritualizado. Yo no creo en lo material después del juicio. No hay nada material. Lo que sí yo creo es una esfera, lo que sí creo, un ambiente, y no sé qué palabras usar porque estoy hablando de la eternidad. Estas palabras son bien débiles. Pero va a haber un ambiente, una esfera, un reino, esa es palabra bíblica, un reino, hermanos, no material. ¿Cómo va a ser, aparte del cuerpo físico y su forma? ¿Cómo va a ser todo lo demás? No lo sé. Tal vez Romanos capítulo 8 nos dé una idea que algo va a existir aparte nomás de ver puros cuerpos, formas, cuerpos celestiales. Mira un cuerpo celestial y todo lo demás está en blanco. No creo así. Pero eso se lo dejo a Dios. Lo único que Dios nos dejó bien claro, este cuerpo físico va a ser celestial para habitar en una esfera ambiente celeste, no material. 1 Corintios capítulo 15. Bueno, ya me estoy entrando ya a doctrina de la iglesia. Y esta es historia de la iglesia. Vamos a seguir. Noten ustedes, después de Valentín tenemos a Marción. ¡Ay, Marción! Marción. Vivió, hermanos, sus enseñanzas fuertes dentro de 140 a 165 después de Cristo. También era líder de Roma. Marción dio muchos dolores de cabeza a la iglesia de Roma, como a muchos líderes del segundo siglo. Algunos puntos interesantes de Marción. Bien rico, bien benévolo, rico, benévolo. Creo que él y Cornelio de la Biblia estaban en competencia. Pero
la mayoría de sus riquezas, sus propiedades, se las dejó a la iglesia. Oye, ahora la iglesia, ¿cómo lo estima? Tenemos que tener cuidado. Si yo doy $10,000 de ofrenda, no quiere decir que deben de creer y obedecer y hacerme como una persona preferida para creer. Hermanos, el dinero no tiene que ver nada. La palabra de Dios es las riquezas que debemos de apreciar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay muchos que dan buenas ofrendas y ven sus propiedades, como hizo Marción. Pero parece que Marción dio todo eso y la gente, Marción rico, mira lo que dio, es buen hermano, entonces no está aquí con propósitos, ¿verdad? Personales. Bueno, parece ser que sí había propósitos personales. Creía, hermanos, en un tipo de dualismo. Creía que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Y no voy a entrar en detalles, pero había dos dioses. Había dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento y luego cuando entra el Nuevo Testamento para que ese Dios, así como Jesús y Juan el Bautista, ¿qué pasó? Primero tenemos a Juan el Bautista del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a decir, porque él practicó y vivió bajo el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Él menguó, ¿y qué pasó con Jesús? El Jesús del Nuevo Testamento. Y Juan dice, ¿verdad? En el Evangelio según Juan capítulo 1, dice que la ley vino por Moisés, pero la verdad, la gloria vino por Jesucristo, como se hacía esa diferencia. Bueno, Marción dice, entonces sabía que un Dios del Antiguo Testamento, desapareció. Y ahora existe un Dios del Nuevo Testamento, diferente y distinto. El Dios del Antiguo Testamento era feroz, con intenciones de matar, destruir, y el Dios del Nuevo Testamento con amor, no quiere hacer a nadie mal, ni nada así, perdona los fornicarios en lugar de apedrearlos. El Dios del Nuevo Testamento tiene consideración y ama y salva a los adúlteros y no los mata y los apedrea. El Dios del Antiguo Testamento inmediatamente los mataba. Así es la diferencia. Tenía hermanos varias ideas del Antiguo Testamento, de no hacer imágenes. Habla de la imagen que Moisés hizo de la serpiente. Habla de no trabajar sábado, 7 veces alrededor de Jericó en sábado. Y tiene unas enseñanzas alegóricas, misteriosas, junto, ¿verdad?, con sus propias interpretaciones. Solo aceptó, número 3, como documentos inspirados, Lucas, capítulo 3, 4 y 5. Todo el libro de Lucas no estaba inspirado, excepto capítulo 3, 4 y 5. Aceptaba Gálatas como inspirado y primera y segunda de Corintios como inspirado. Tal vez, hermano, de tantos documentos que están desparramados, él vio que estos realmente tienen autografía o tienen la firma, ¿verdad?, de los apóstoles. Aceptaba a Romanos, primera y segunda Tesalonicenses. Él decía que la carta a los Efesios es la de la Odisea. Aceptaba a Filemón y a la carta a los Filipenses. Entonces aceptó como algunas 13, bueno, no sé, porque algunas son en parte, como 10 o 11 epístolas. Interesante porque por lo menos tenemos a Marción haciendo ¿qué? Investigaciones de las epístolas genuinas. Desafortunadamente, cuando comenzó a estudiar y hacer sus interpretaciones, es cuando se llevó a cabo las herejías que estamos hablando aquí. En la siguiente clase seguiremos entonces con las herejías del segundo siglo.